En 1933, un inventor rumano afirmó haber creado un teléfono capaz de recibir llamadas del mañana. Un dispositivo que no solo transmitía voces, sino también tiempo. Su nombre era Nicolae Vasilescu Karpen, y su invento fue silenciado para siempre. Dicen que aquel aparato desafió las leyes de la física y la lógica humana. Y que, tras una sola demostración, fue confiscado por una agencia secreta de Europa del Este. Desde entonces, nadie volvió a verlo. Pero los documentos que sobrevivieron cuentan una historia escalofriante. Una historia de ciencia, locura y censura. Hoy descubrirás el misterio del teléfono que podía hablar con el futuro, y por qué su creador decidió destruirlo. Nicolae Vasilescu Karpen nació en 1870, en Rumanía. Fue ingeniero, físico y visionario, graduado en la Universidad de Bucarest. Su obsesión: entender las ondas invisibles que unían el espacio y el tiempo. Karpen trabajó en campos que hoy llamaríamos electrónica avanzada. Era un admirador de Nikola Tesla, a quien consideraba un mensajero del futuro. Y como Tesla, creía que la energía no solo viajaba en el espacio, sino también en el tiempo. Durante años, Karpen experimentó con dispositivos de comunicación inalámbrica. Pero lo que descubrió en 1933 cambió su vida para siempre. Un fenómeno que, según él, permitía captar ecos temporales del porvenir. Todo empezó con un experimento de frecuencias bajas y oscilaciones electromagnéticas. Karpen notó una interferencia extraña, como una voz débil, lejana. Una voz que parecía repetir sus propias palabras unos segundos después. Al principio pensó que era una falla técnica. Pero al registrar las señales, descubrió que los ecos no coincidían con ningún patrón terrestre. No eran reflejos, eran anticipaciones. Es decir, la señal no venía del pasado, sino del futuro inmediato. Lo que escuchaba era su propia voz, antes de hablarla. Una paradoja imposible. Karpen decidió crear un dispositivo para estudiar ese fenómeno. Un teléfono experimental que podía captar ondas temporales. Lo llamó cronófono, del griego cronos, tiempo, y phon, voz. Los planos del cronófono estaban inspirados en los experimentos secretos de Nikola Tesla. Tesla había hablado en 1901 de una máquina para hablar con el pasado. Un sistema basado en resonancias de alta frecuencia y campos electromagnéticos del éter. Karpen pensó, si Tesla podía captar el pasado, ¿por qué no el futuro? Así que modificó los circuitos para alterar la fase temporal de la señal. En vez de enviar ondas al espacio, las enviaría a través del tiempo. Usó un sistema de baterías que nunca se descargaban, conocidas hoy como baterías de Karpen. Funcionaban desde 1950 sin interrupción, y aún hoy siguen generando energía. Era como si absorbieran fuerza del propio vacío. Esa energía era la clave para estabilizar las frecuencias temporales. El cronófono no necesitaba conexión telefónica. Solo un campo electromagnético estable, y paciencia. Según el diario personal de Karpen, el primer intento ocurrió el 4 de marzo de 1933. Conectó el aparato, calibró las antenas y esperó. Durante 7 minutos, solo escuchó estática. Y entonces, una voz. Débil, distorsionada, pero humana. Decía, «Profesor Karpen, no continúe». El científico quedó paralizado. La voz conocía su nombre. Pensó que era una broma, hasta que escuchó algo imposible. «Soy usted. Dentro de 3 días, si sigue, destruirá todo lo que ama». Karpen se apartó del aparato. Su asistente, horrorizado, huyó del laboratorio. 3 días después, un incendio destruyó parte del edificio. El asistente murió atrapado entre los escombros. Karpen quedó convencido, alguien, o algo,
lo había advertido desde el futuro. Después del accidente, Karpen se volvió un hombre obsesionado. Pasaba noches enteras intentando replicar la llamada. Tomaba notas sobre patrones de frecuencia que parecían seguir ciclos solares. Descubrió que el cronófono funcionaba mejor durante tormentas eléctricas. El campo atmosférico intensificaba la conexión temporal. Y a veces, las voces eran claras, casi cristalinas. Algunas decían cosas sin sentido, como si fueran fragmentos del futuro. Noticias de guerras que aún no habían ocurrido. O nombres de personas que todavía no habían nacido. Un registro menciona la frase, Praga, 1968, tanques. 35 años después, ocurrió la invasión soviética de Checoslovaquia. ¿Cómo podía saberlo? Karpen comenzó a temer que el cronófono abría algo que no debía abrirse. Un canal no solo para el sonido, sino para la conciencia humana. Y lo que escuchaba, no siempre era humano. En 1934, los servicios secretos rumanos interceptaron las investigaciones. Un informe desclasificado décadas después menciona un dispositivo de transmisión temporal y un inventor con desequilibrio mental severo. El gobierno lo obligó a entregar los planos y el prototipo. Nunca más se supo de ellos. Pero algunos dicen que el cronófono fue enviado a Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente, los nazis intentaron usarlo para predecir movimientos enemigos. El experimento fracasó, las voces se volvieron caóticas, imposibles de entender. Solo una frase se grabó claramente, demasiado tarde. Todo arderá. Tras la guerra, el rastro del cronófono desapareció. Y Karpen fue silenciado oficialmente. Vivió el resto de su vida recluido en Bucarest, sin volver a hablar del tema. Décadas más tarde, científicos encontraron en su laboratorio las baterías de Karpen aún activas. Energía infinita, sin explicación física conocida. El Museo Técnico de Bucarest las conserva, y siguen funcionando. Si sus baterías desafiaron la termodinámica, ¿por qué no su teléfono? Algunos creen que Karpen descubrió una propiedad desconocida del tiempo cuántico. Un punto donde el pasado y el futuro se superponen. En 1972, un ingeniero soviético llamado Ivan Petrov publicó un artículo titulado sobre la comunicación electromagnética no lineal con campos temporales. Citaba a Tesla y a Karpen. Pero el artículo fue retirado una semana después. Y Petrov desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, cada intento de reproducir el cronófono termina igual, censura y silencio. Según algunos físicos alternativos, el tiempo no fluye, vibra. Cada instante sería una onda que puede resonar con otro instante. Y si sincronizas esas ondas, podrías escuchar el futuro. El cronófono habría logrado precisamente eso, crear un campo resonante entre dos puntos temporales. Una especie de eco invertido del tiempo. Tesla ya había hablado de esto en sus cartas privadas: si alteras la frecuencia correcta, puedes hablar con el mañana o con los muertos. Para él, el tiempo era una frecuencia más del universo. Y Karpen solo hizo lo que Tesla no se atrevió: probarlo. El resultado fue un contacto efímero con su propio destino. Una conversación con su yo del futuro. En 1982, un investigador rumano afirmó haber visto los planos originales. Decía que el cronófono usaba 3 antenas: pasado, presente y futuro. Y que solo funcionaba si el operador estaba en un estado mental específico. Según él, la conciencia humana actuaba como un modulador. El teléfono no solo transmitía señales, también intenciones. Era un canal entre la mente y el tiempo. Otros aseguran que Karpen dejó grabaciones escondidas en cilindros de cera. Supuestas voces que hablaban de eventos futuros, la llegada de Internet, el cambio climático. Incluso la caída de la URSS.
Nada de eso ha sido confirmado. Pero los documentos de la época coinciden en algo. Karpen realmente existió, y sus baterías aún desafían la ciencia moderna. En 1955, pocos meses antes de morir, Karpen hizo algo drástico. Quemó la mayoría de sus notas y destruyó los restos del cronófono. Solo escribió una frase antes de morir: "El tiempo no debe responder a quien aún no ha aprendido a escucharlo". Su hija declaró años después que su padre oía voces cada noche. Decía que el futuro intentaba corregirlo. Hay quienes piensan que destruyó el cronófono por miedo a un colapso temporal. Otros creen que fue obligado por agentes extranjeros. Pero la teoría más inquietante es que cumplió su propia advertencia. Que la voz que le dijo, "no continúe", provenía realmente de él mismo, y que finalmente decidió obedecer. Un hombre que eligió perder su descubrimiento, para salvar su mente. Un testigo anónimo declaró en 1961 haber visto cómo un grupo de hombres con uniforme soviético retiraba una caja metálica del laboratorio de Karpen. Dentro, había un aparato con 3 discos de cobre y una inscripción: Chronophone V2. Nunca más se supo de esa caja. Años después, un documento filtrado del KGB mencionó un prototipo de comunicación temporal inestable. El informe advertía que la exposición prolongada causaba alucinaciones auditivas y colapsos neurológicos. Los sujetos oyen versiones futuras de su propia voz, decía el texto. El dispositivo fue destruido bajo órdenes directas. Y los científicos implicados, reasignados a proyectos de energía nuclear. El cronófono fue oficialmente eliminado de la historia. Pero, ¿y si realmente funcionaba? ¿Y si el cronófono fue nuestra primera ventana al futuro, y la cerramos por miedo? Quizás el tiempo no quería ser escuchado. La física moderna habla de retrocausalidad, la idea de que el futuro puede influir en el pasado. Un concepto que hasta hoy divide a los científicos. Pero Karpen, en 1933, ya lo había probado. Su invento fue destruido, sí. Pero las pruebas indirectas, las baterías, los registros, los testimonios, siguen ahí. Como fragmentos de un conocimiento prohibido. ¿Y si esa tecnología no se perdió, sino que fue ocultada? ¿Qué pasaría si hoy, en algún laboratorio secreto, el cronófono sigue encendido? Escuchando el mañana, en silencio. Cada tanto, en foros de internet aparecen supuestos audios del futuro. Voces que anuncian catástrofes, descubrimientos o eventos antes de ocurrir. Nadie sabe de dónde provienen. Algunos aseguran que son simples fraudes. Otros, que son fragmentos del cronófono original, filtrados en la red. Como si el tiempo aún estuviera intentando comunicarse. Una grabación famosa, subida en 2017, incluye una voz que dice: "No destruyan lo que no entienden". Su análisis espectral mostró un patrón similar al de una voz humana, pero con eco invertido. Los expertos no lograron explicarlo. Pero los defensores de Karpen lo interpretaron como una advertencia. Una voz del futuro, repitiendo la historia. Hoy, el nombre de Nicolae Vasilescu Karpen apenas aparece en los libros. Su museo en Bucarest guarda solo un par de fotografías y las misteriosas baterías. Pero su sombra se extiende mucho más allá de la ciencia. Porque Karpen no solo quiso hablar con el futuro. Quiso entenderlo. Y tal vez lo logró, aunque el precio fuera demasiado alto. Su historia nos recuerda que la frontera entre genio y locura es frágil. Y que algunos secretos del universo no están hechos para ser revelados. Ni siquiera a quienes los descubren. Imagina por un momento que el cronófono realmente existió. Que alguien, en este instante, está escuchando nuestras voces, desde el futuro. ¿Y si nuestras decisiones ya fueron oídas antes de tomarlas?
Tal vez el tiempo no es una línea, sino una conversación infinita. Una llamada que nunca se corta. Un eco que nos persigue desde lo que aún no ha ocurrido. Y quizás, solo quizás, el teléfono que podía hablar con el futuro no fue destruido. Sigue esperando que alguien descuelgue el auricular y conteste. El futuro no desaparece, solo espera ser escuchado. Nicolae Vasilescu Karpen, 1933.